Vamos a ver, vamos a entrar ahora a las centrales eléctricas. ¿Qué es una central eléctrica? Ahora sí. Es una instalación de producción de energía eléctrica que comprende los grupos generadores, los equipos asociados y obras civiles. Bueno, en realidad es un conjunto de equipos y obras civiles con la finalidad de ¿qué? De generar electricidad. Nada más. ¿Qué tipos hay? Hidroeléctrica, térmica, nuclear, eólica, termosolar. Esta hay en Chile nada más, en Sudamérica, pero en Estados Unidos hay un montón. Y fotovoltaica que sí tenemos. Vamos a pasar esto rápido. Una hidroeléctrica, ¿qué utiliza? La energía potencial o cinética del agua. Cuando utiliza potencial, normalmente es una central Pelton, tipo Pelton, porque tiene que ver con la caída del agua, con la altura de la caída. Y cuando tiene que ver con la velocidad o el caudal, es una turbina o bien Francis, cuando ¿se acuerdan de sus cursos centrales? Y están llegando de 20 metros hasta 100 metros, puede ser Francis, y de 20 metros hacia abajo, necesariamente Kaplan, pero va a depender también del tipo de caudal de agua, ¿no? Acá en el Perú tenemos la central hidroeléctrica de Mantaro, que es full Pelton, son 7 grupos Pelton. Las Francis, por ejemplo, son las que están en la ceja de selva, que son Chacya, con 450 megavatios, y la central de Cerro del Águila, de 520 megavatios. Son Francis, porque ahí no hay, como es ceja de selva, no hay mucha altura, pero sí hay ríos tremendamente grandes, ¿ya? Entonces, por eso se utiliza grandes o con mucho caudal, mejor dicho. Y Kaplan, solamente hay una chiquitita nomás en el norte, que está en Carhuaquero, una Kaplan marca ABB, que he tenido ABB Voigt, que he tenido la posibilidad de conocerla. Perdón, ¿me escuchan? Porque he visto una pregunta ahí de audio. ¿Sí? Ok, continúo entonces. Ya. Central nuclear, eso tenemos una experimental. Acá lo que importa más es saber que la central nuclear se utiliza para generar electricidad, pero el concepto de generar electricidad es una turbina a vapor. ¿Por qué? Porque tomo agua fría, lo caliento para llevarlo a su punto de ebullición y más, lo sobrecaliento, y esa agua que ya cambió su fase a vapor sobrecalentado, pasa sobre una turbina a vapor, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero para ese tal fin, ¿qué tenemos? Tenemos un reactor que se calienta por medio de fisión nuclear. Y eso es la liberación de energía al romper a los átomos, al romperse el uranio, el plutonio, y eso libera mucha energía que se puede usar como calor, y con ese calor yo caliento el agua y lo vuelvo y lo sobrecaliento. No vamos a ver mucho más. ¿Cuánto cuesta? $5.000 el kilovatio para construir una central a vapor. Bueno, las maremotrices aquí no hay de muchas formas. Esta de aquí, esta foto es la que usa las corrientes submarinas. Hay otras que utilizan en realidad la energía de las olas. Si ustedes una vez ven las olas, estas suben y bajan. Entonces, yo he visto algunos que ponen una especie de círculos, como unas boyas con unos brazos, y estas boyas van subiendo y bajando. Y esta acción de subir y bajar mueve este brazo, y este brazo a su vez bomba. Es como una bomba de mano, así que usan en el lejano oeste para sacar agua, igualito. Y esta bomba va impulsando agua sobre una turbina Pelton, y esta Pelton se mueve y genera electricidad. Es otro tipo. También hay algunas bien interesantes que son como unos gusanos, que son varias bolas acopladas, varias boyas acopladas, y esta va subiendo y bajando, y adentro tiene un sistema de poleas que va acumulando energía en corriente DC y tiene baterías. Hay muchas formas, hay muchos modelos, hay gente que está investigando esto, pero todavía no es muy práctico y económico usar. Luego tenemos las geotérmicas. Vamos a pasar rápido también porque no es muy mucho. No hay aquí, no hay en el Perú. Se quiso poner, hay un estudio de prefactibilidad de unas centrales allá en Tacna,
por la empresa nacional Egesur, pero hasta ahorita no da luz verde porque su costo de producción, su costo de construcción es demasiado alto, es muy alto. Pero lo importante es saber esto. Estas centrales geotérmicas usan el calor propio del agua caliente que hay por ejemplo, ¿han visto ustedes los geysers en Estados Unidos? Que sale agua pero caliente y a una presión y vapor. Ya, eso se puede derivar para llevarlo a un intercambiador de calor y yo utilizo un fluido, ya puede ser agua o una solución salina, que yo lo caliento y lo transformo a vapor, y ese vapor lo incido sobre una turbina de vapor. Ese es su concepto. La geotérmica también utiliza una turbina a vapor. Las eólicas son más sencillas, utilizan la fuerza del viento. Algo importante aquí, que la otra vez tuve también un curso de eólicas, estuve en un curso y indicaron bien claro que para una central eólica sea factible, la velocidad mínima del viento debe ser 6 metros por segundo. Ese dato siempre tienen que tenerlo en la cabeza. 6 metros por segundo, entonces ya puede ser viable una central eólica. Hay de diferentes formas, pero se ha encontrado que las aspas, así como el sistema fasorial, trifásico balanceado, tienen que estar separadas a 120 grados, porque hay de 2 aspas, hay de 1 aspa, pero la de 3 es la más eficiente. Podría tener 4 o 5, pero han encontrado que el punto de mayor eficiencia es de 3 aspas, desplazadas a 120 grados o desfasadas a 120 grados entre ellas. Ok, aquí vemos que cada una tiene un cable, va a un sistema y de ahí se va por medio de transformadores a la red. Esta central es bien interesante. Es una central que acá en Sudamérica solamente hay una nomás, en Chile, porque ahí la luz solar es reflejada sobre unos llamados heliostatos, que están dirigidos a un solo punto. Si se da cuenta, todos los espejos lo han direccionado hacia un punto donde producen calor. He visto unos experimentos en Texas que un solo espejo tiene tanta reflexión del rayo que lo confina en un solo punto y derrite un ladrillo, imagínense. O sea, he visto esos experimentos la otra vez salió en un programa que la energía solar bien dirigida puede ser como un rayo mortal. Entonces, aquí lo que han hecho es esta energía luminosa, lo han concentrado en un solo punto por medio de espejos. Y aquí ¿qué sucede? Aquí tengo esto es un caldero realmente, o un recuperador de calor, porque por aquí pasa un fluido y esta serpentín rojo, que lo estoy calentando y lo estoy volviendo de fluido líquido a vapor. Y este fluido, ¿qué hace? Va a un generador de vapor donde hay un intercambiador de calor, donde ingresa agua fría en esta celeste y se vuelve vapor y va a una turbina de vapor. Pero esta solución es salina. Esta es una solución a base de sodio. ¿Por qué sodio? Porque a pesar que ya no hay mucha fuerza solar o está de noche, sigue caliente, se mantiene caliente y sigue, claro, que baja su eficiencia, pero sigue convirtiendo vapor y por medio de esta válvula lo voy restringiendo. Muy interesante esta central, muy interesante. Ojalá que algún día pueda verlo acá en el país. Las fotovoltaicas son ya las más clásicas y hay un montón ya en el país, hay varias, comenzaron con 80 megavatios y ahora hay la central de Rubí de 140, hay una que está construyendo de 300 megavatios, pues no sé si seguirán en construcción por todo esto que ha sucedido, pero estas ya más difundidas son grandes campos de plantas solares y cada vez se está volviendo más eficiente porque se están poniendo pequeños los paneles y generan más voltaje. Genera corriente continua, por eso acá vemos 2 cables, aquí hay ya no sería un rectificador, sería un convertidor de DC
AC por medio de tiristores, electrónica de potencia, y con ese AC yo lo llevo a un transformador elevador, lo mando a la red. Pero esas como les dije en un momento, solamente pueden operar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, veamos las entradas térmicas, que es lo que nos para el que hemos venido. Voy a ver si puedo responder algunas preguntas, si es que hay, antes de seguir. Profesor, ¿cómo es el funcionamiento de la central hidráulica? A ver, la central hidráulica hay muchas formas de... No entendí esto. Anotación, request. José Luis Hernández Núñez está requiriendo anotar. Ya. Una central hidráulica, así rápidamente, hay algunas formas de estas centrales de operación. Como dije, hay 3 tipos de centrales: las Pelton, las Francis y las Kaplan. Ahora, ese es por su tipo de turbina, hay otras por su tipo de operación. Hay unas centrales con embalse y otras de pasada, pero todas tienen casi la misma fórmula, que si no me acuerdo es la potencia de una central es 9.8 por el caudal por la altura, que es en realidad la energía potencial. Tiene que ver con la energía potencial que puede tener un cuerpo. ¿Se acuerdan en su curso de física elemental? La energía potencial es la masa por gravedad por la altura. Ya, eso es lo mismo que estamos 9.8 por Q por H. Y va a depender de a qué altura yo tengo una fuente de agua. Yo pongo una tubería y en la parte final de la tubería, por ejemplo, de 150 metros, pongo ahí una boquilla, y esa boquilla, con toda esa altura, una gran velocidad. Entonces yo transformo la energía potencial hacia abajo en la energía cinética, y esa energía cinética mueve una rueda. Esta rueda mueve un eje, y en el eje yo acoplo un generador, y en el generador yo saco electricidad. De la misma forma funcionan las Francis y la Kaplan, solamente ahí, por su tipo de construcción de la turbina, eso nomás es la diferencia. Espero que haya podido responder. ¿Alguien me puede explicar esto? José Luis Hernández Núñez está requiriendo anotar el contenido o compartir el contenido. ¿Qué es esto? No entiendo. Acá preguntan, el costo de construcción de la solar fotovoltaica es casi igual que la de geotérmica. Entonces, ¿por qué de geotérmica es inviable? Porque todavía no hay estudios definitivos. O sea, es más sencillo, se tienen estudios, ya el CENAMI ha hecho estudios de la irradiación solar de muchas zonas. Por ejemplo, en el norte tenemos zonas de Piura, Lambayeque, Tumbes, con harta radiación solar. Y también en la zona sur tenemos Arequipa, que es mucho sol, y Moquegua. Entonces, eso ha impulsado que se utilicen paneles solares que son más fáciles de instalar que hacer un hueco, llegar hasta la zona donde están en realidad había hecho investigación, llegar hasta la zona donde está el agua hirviendo y que se libere esa agua, y no sabemos la cantidad de agua que hubiese en ese lugar, que si es suficiente para hacer una central geotérmica. Por eso es que se ha impulsado. Igual, ustedes dicen, ¿por qué se impulsó el gas natural de Camisea y no se impulsó las hidroeléctricas? Porque se encontró unos tremendos reservas de gas natural en la selva, y eso ayudó a impulsar este proyecto. En realidad, sinceramente, nosotros somos un país privilegiado, porque si no se hubiera encontrado el gas natural, ahorita es un país con un déficit de energía total. Ok, the client dice. A ver, otra pregunta. ¿Por el costo de construcción de la solar con el caso? Ya se la respondí.
Consulta que el futuro lo ve energía de fusión nuclear como el Sol y el proyecto ITER en Francia. ¿Será posible una energía gratuita? Es una pregunta un poco difícil de responder, dice la fusión nuclear. En realidad, eso todavía no... Con todo esto de energía nuclear que pasó con el terremoto que hubo en Japón, esto se ha frenado mucho en el mundo, ¿no? Ahora se ha visto que, por ejemplo, en algún momento Alemania cubrió casi 20 gigavatios de energía, de su demanda con energía renovable. No sé si se va a seguir impulsando esto de la energía nuclear. A ver, otra pregunta por acá antes de continuar. Ponga X, declara, ya está. Profe, hay otra pregunta, a ver, dice, las fotovoltaicas y las eólicas ingresan a ser despachadas por el COES al sistema, ya que un momento escuché, no pueden, puesto que sus potencias firmes son variables y no son continuas. Ya. No, definitivamente lo que estás indicando es el tema del pago por estar la central. O sea, las centrales renovables tienen un pago garantizado y es un tema comercial que no quiero tocar mucho, pero esas centrales fotovoltaicas y eólicas, como su costo es cero y el despacho en el país es un despacho económico, siempre van a operar las centrales que tienen costo cero, y estas prácticamente tienen costo cero de costo variable combustible, porque no se utiliza combustible, pero sí tienen un costo de operación y mantenimiento, así que de esas despachan sí o sí. ¿Hasta cuándo se pronostica que durará el gas de camisea? Bueno, encontraron otros 7 trillones de pies cúbicos y eso daba hasta el 2030. En realidad, una central, ahorita vamos a ver, una central térmica tiene un tiempo de vida de 20 a 22 años. La última central que se puso en Chilca fue la de Termochilca, pues prácticamente fue en 2013. 25 años o 20, sería 2033 debería terminar. Y por ahí más o menos que hasta ahí llegaría el gas. ¿Cómo ve el potencial de inversión? Una termosolar es muy cara, demasiado cara, pero por eso es que en América solamente hay una, ¿no? En Chile, porque, bueno, Chile es una gran extensión, creo que son 6.000 kilómetros de largo y tenía tenía dos sistemas interconectados. En general eran 3, el centro sur y el norte. Y por eso es que como en el norte están todas las minas de cobre y cantidad de mineras, tenía mucho déficit de energía, por eso es que pusieron una heliotérmica y fotovoltaica. Ya ahora se han interconectado el año pasado. Ya no tienen ningún problema, vea, pero la interconexión era también no podían porque era muy largo la línea, muy larga, demasiado larga, pero ya hicieron estudios y lograron una mejor opción técnica económica y pusieron su línea y ya ahorita están interconectados. Bueno, voy a continuar, si no, esto no va a terminar. De ahí al final sigo respondiendo. Ok, vamos a hablar de las centrales térmicas, vamos a hablar esto. Con turbinas a gas, ciclo Joule-Brayton. Es lo que hemos venido a ver. Vamos a hablar rapidito del ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico es un proceso en la cual intervienen muchas variables. Las 3 más importantes son presión, volumen y temperatura. Ustedes que están en formación o ya han llevado termodinámica o van a llevar termodinámica y un curso que se llama máquinas térmicas, llévenlo. En el Perú, y se los digo, somos pocos los ingenieros que trabajamos en centrales termoeléctricas, muy pocos. Y en ciclos combinados, mucho menos. Traten de llevar e investigar, hay mucha bibliografía, muchos libros. De verdad que ya después de casi 15 años, desde 2005, 2004, ya hay ingenieros que ya conocemos, hemos aprendido mucho sobre esto. He estado en Estados Unidos varias veces para capacitar por allá y gracias a Dios he entrado a este mundo pequeño, pero por eso estoy aquí para darle, no para que aprendan ahorita, sino para
para que a ustedes le crezca esa curiosidad por aprender esto. De verdad que no es nada. No, yo soy electricista de profesión y acá yo resuelvo problemas o temas termodinámicos con mucha facilidad porque son cálculos muy sencillos, cálculos aritméticos, pero el tema es conocer bien los conocimientos, los temas técnicos y físicos. Una vez que tú sabes eso, tranquilamente lo puedes resolver. Y es más, hay tablas, hay fórmulas, hay MATLAB para poner todo esto y es muy sencillo calcular. Volvemos. Este ciclo termodinámico es un ciclo en el cual yo utilizo un compresor, una cámara de combustión y una turbina. ¿Qué es un compresor? Como su propio nombre indica, esto es una máquina que se utiliza para comprimir algún fluido, ya sea el aire, ya sea amoníaco, ya sea algún fluido gaseoso. No les hablo de comprimir un fluido líquido porque es prácticamente imposible comprimir un fluido líquido, ¿ya? Pero sí se puede comprimir, pero es muy, muy, muy costoso. Por eso le hablo de un fluido gaseoso. En este caso, ¿qué es lo que más abunda en la Tierra? El aire. Entonces, ¿qué hace este compresor? Toma aire del medio ambiente y lo comprime. Y al comprimir el aire, vamos a suponer que estamos a las 12 del día a una presión de 1 bar, que es la presión atmosférica, en una temperatura de 25 grados centígrados. Por acá ingresa esa presión y temperatura, pero al comprimirlo, le va a aumentar ¿qué? La presión. Por eso acá ves una zona ancha, es un trapecio echado con la base ancha hacia aquí y la salida a la base pequeña. ¿Por qué? Porque estoy comprimiendo, es decir, reduciendo el área para aumentar la presión al fluido. Entonces aquí, en este punto 2, voy a tener una presión mucho mayor. Normalmente, ahorita, las nuevas turbinas están comprimiendo 17 veces. Es decir, si yo tengo una presión de entrada de 1 bar, voy a tener una salida de 17 bares. Y la temperatura, si uno considera el aire como un gas ideal, cosa que no lo es, pero es una composición de gases ideales, entonces podría yo decir que es un gas ideal, entonces también la temperatura aumenta en esa proporción su temperatura, con el famoso pavo ratón, ¿no? Se cumple. O sea, los que despreciaron su curso de química, déjenme decirles que aquí en termodinámica o en plantas termoeléctricas se utiliza química hasta por las puras. Y ahorita vas a ver por qué. Y de aquí sale este aire a una presión y temperatura muy alta. Se mezcla con el combustible. Si ustedes se dan cuenta, del punto 1 al punto 2, vamos aquí a este gráfico acá, del punto 1 al punto 2, ¿qué sucede? En este gráfico tengo temperatura, entropía. Aumenta la temperatura de 1 a 2. De 1 a 2. Y en este gráfico tengo presión, volumen. La presión aumenta desde 1 hasta 2. Si este es 1 bar, este 17 bares. Entonces, aquí se mezcla con el combustible. ¿En qué proporción? Por cada kilo de combustible, aproximadamente hay 70 kilos de aire. Prácticamente todo es aire, por eso es que el combustible se considera despreciable, entre comillas, para el cálculo. Se combinan y yo con una chispa produzco la combustión. Es decir, yo para producir un fuego necesito 3 cosas. Así como la ley de Ohm, ¿no? RBI, resistencia, voltaje y corriente. Acá tengo un triángulo igual, que es el combustible, el comburente y la chispa. El combustible es el gas natural, o también puede ser un fluido líquido como el petróleo o el diésel, y tengo el aire, que es el comburente, que es el oxígeno prácticamente. Y acá adentro tengo un ignitor o una bujía, así como la bujía del carro. Entonces con eso yo prendo la chispa, y al prender la chispa, ¿qué sucede? Cuando tú prendes tu carro, tú ves por el tubo de escape un humo, sale un humo, ¿cierto? Ya. ¿Por qué se llama turbina a gas? Yo cuando estaba estudiando decía, la turbina a gas es porque es gas a gas natural. No, la turbina a gas es porque los gases de combustión o gases de escape tienen una alta temperatura y presión, es decir, tienen una energía cinética y química muy alta, son las que se derivan y mueven la turbina. Si ustedes ven el humo del carro,
ponle la mano, te vas a quemar y te va a botar. Te destina una temperatura alta, de acá similar. Aproximadamente esta temperatura 3, que acá lo van a ver bien alta aquí, se llama temperatura de ingreso a la turbina, se llama T. Está alrededor de 1350 grados centígrados. Ojo que es aquí, pero la temperatura en la cámara de combustión no baja de 2200 a 2500 grados centígrados. Profesor, si tengo 2500 grados y si yo temperatura tengo más potencia, ¿por qué no le meto 2500? O sea, ¿por qué el 3 no es 2500? ¿Por qué? Porque aún no se ha inventado o no se tiene una aleación metálica que soporte una alta temperatura y una alta presión. Por eso es que se tiene que enfriar y de 2500 se baja a 1300. Ahorita ya hay turbinas que soportan 1500 grados, entonces dan más potencia. Acá se expande, es lo diferente del compresor. Si el compresor está en esta forma de este trapecio, acá el trapecio está invertido. Zona más bajita, acá se está comprimiendo, acá se está expandiendo. Acá está perdiendo presión y temperatura, que es lo ideal, porque en la turbina yo quiero que se expanda y que la presión de ingreso sea mucho mayor a la presión de salida, porque mientras más sea la diferencia, más trabajo produzco en la turbina. ¿Ok? Sigamos. Partes de la turbina, partes del ciclo Brayton. Tengo el compresor de combustión, la turbina, y aquí puedo tener un generador o puedo tener un motor mecánico también. Vamos a hablar del compresor. Hay dos tipos de compresores en la industria: el compresor centrífugo y el compresor axial. El centrífugo es un compresor que ustedes pueden verlos, por ejemplo, en los motores reciprocantes o en los motores de los carros, por ejemplo, con turbocooler, ese le llaman, ya es un compresor centrífugo realmente. Viene por aquí el aire y entra en... Esto se llama axial, ¿ya? Esto se llama axial. Esto se llama radial. Axial es en esta dirección, radial es en esta dirección. Entonces, el aire ingresa, se comprime y sale en forma radial. Entonces, aquí aumenta su presión y va sobre la turbina. Estos tipos de compresores se utilizó al principio de las turbinas a gas. Después se investigó más y dijeron, los axiales pueden generar más presión y pueden ser menos robustos. Entonces, ahora, en este momento, todos los compresores de las turbinas a gas son axiales. ¿Por qué axiales? Porque el aire viene en esta dirección y se va comprimiendo en la misma dirección paralela o horizontal. En cambio, acá no, acá se comprime, viene horizontal y se comprime vertical. Acá hay una foto que tiene que ver con el ingreso de aire. Todo ingreso de aire es regulado. Vamos a pensar, supongamos que yo no regulo el ingreso de aire y siempre tengo un mismo flujo de aire. Entonces, esa unidad, esa turbina, no la puedo yo cambiar de potencia. Porque si no tengo cómo regular, siempre va a estar entregando siempre va a tomar la misma cantidad de aire, entonces no lo puedo regular. Por ese motivo, los ingenieros dijeron, ok, vamos a poner una serie, acá lo ves, de bielas y de unos álabes que se van a mover. Por ejemplo, yo quiero generar 10 megavatios de una central de 200. Ok, entonces esto se va a mover y va a restringir el paso de aire. Esto va a depender del CPU, del sistema de control de la turbina, que va a decir, ok, para tanta potencia que me ha pedido el operador, estos álabes lo vamos a mover de tal forma que va a ingresar tanta cantidad de aire. Algo similar cumplen en los distribuidores de las centrales hidroeléctricas tipo Kaplan y Francis. Ese es similar. Ya, pero aquí yo tengo, estos se llaman IGB, o álabes guías de ingreso. ¿Por qué? Porque van a guiar o restringir el paso de aire desde un valor 0 hasta un valor 100%. Cuando yo tengo un 100%, vamos a ver ahora lo que es la cámara de combustión. Es allí donde se mezcla el combustible con el aire.
y forman una mezcla explosiva que solamente le falta una chispa o una bujía para que esto combustione y produzca los gases de escape. Del 100% de aire que es tomado en el compresor, aunque no lo crean, solamente el 20% de aire se utiliza para combustión. ¿Y cuánto aire, profesor? ¿Cuánto aire? Aproximadamente una central de 200 megavatios está tomando 580 kilogramos de aire por cada segundo. Es una barbaridad de aire. Y de ese 580, vamos a ponerle 600 kilogramos por segundo, solamente el 20% se utiliza para combinarse con el gas o con el combustible líquido para producir la mezcla explosiva. El otro 80% se utiliza ¿para qué? 20% se utiliza para refrigerar. ¿Por qué? Como les comenté, es tan fuerte la llama en la cámara de combustión que aquí en este lado hay más o menos, hay una bola de calor, una bola de fuego de 2500 grados. Y como el metal no resiste, yo tengo que utilizar ese aire que tomé comprimido para hacer que esa bola de fuego sea confinada y sea cubierta por ese aire y no queme las paredes de la cámara. Por eso es que ustedes ven aquí unas flechas que indican que el aire está viniendo por acá y está entrando, pero para enfriamiento. Luego, otra parte del aire es llevada más adelante para seguir refrigerando porque todavía está muy alta la temperatura. Ya bajó de 2200 a 1800, pero solamente puedo soportar 1400, entonces hay que seguir bajando. Entonces, más abajo entra aire y sigue refrigerando. Y un 20% se utiliza ¿para qué? Para hacer un efecto vórtice al gas, o sea, al gas que se ha generado por combustión. Es decir, le da una forma que comienza a ser helicoidal y así aprovechar mejor su energía cuando va a pasar a la turbina. En conclusión, ¿qué es la cámara de combustión? Es un lugar donde combustiona la mezcla aire-combustible para producir los gases de escape con alta presión y temperatura que se van a dirigir hacia la turbina. Eso es. La más utilizada acá en el Perú es la CAN anular, aunque hay otros tipos. Hay 3 tipos de cámara de combustión. Una tipo CAN, tipo anular y la CAN anular. He puesto este gráfico para que vean, este es algo real. Aquí tenemos del 1 al 16. Cada uno de ellos es una cámara de combustión. Es decir, esto de acá está visto acá de forma de planta, por decir. Cada uno es aquí. Son 16 cámaras distribuidas geométricamente en que cada uno va a proporcionar sus gases de escape. Y si ustedes ven acá a la derecha, vemos aquí esta pieza que nosotros le llamamos pieza de transición, que es la parte es la parte de aquí. Esta es la cámara de combustión y aquí viene esta pieza más. Que es de aquí donde, ¿qué hace esta pieza de transición? Conduce los gases de escape ya fríos y lo lleva hacia la última etapa, que es la turbina. Aquí vemos más partes. Esta es la canasta, esta es la cámara de combustión propiamente dicho. Aquí lo ven. Este es un tubito que le llamamos cross flame. Y ustedes dijeron, profesor, ¿y dónde está la bujía? Usted me habló del oxígeno, me habló del combustible, pero ¿y la chispa? Si ustedes aprecian este huequito que está acá, aquí va un ignitor, le llamamos nosotros, pero en realidad es una bujía, que es un sistema eléctrico, un chispero, que por cortocircuito produce una alta llama o una chispa, mejor dicho, como un cortocircuito. Cuando usted hace un cortocircuito en su laboratorio, sale una llama, igualito ahí. Esa llama enciende la combustión y esto se distribuye. Si ustedes ven aquí, se distribuye así rápidamente a las otras 16.
en la práctica solamente 2 de estas, de las 16, tiene este chispero. Si falla una, la otra arranca. Si falla la otra es la que hace la chispa. Si fallan las dos, es que porque eres piña. Por eso es que cuando uno antes de arrancar una planta, dentro de tus checklist, al operador exterior le dices, ya vamos a arrancar, anda, verifica que los inyectores estén correctamente, los verifica. Y algunas veces los sacamos de aquí, de este huequito, y le hacemos prueba afuera y vemos físicamente cómo hace la chispa. Ah, ok, sí está haciendo la chispa, ya lo metemos nuevamente. Es importante. Ahora, aquí a la derecha vemos unas puntitas. Estos son los inyectores de gas. No vamos a avanzar, no vamos a meternos mucho aquí porque este es un curso, un seminario rápido y ya vamos 1:10, falta un poquito. Miren este gráfico. Vamos a ver una cámara de combustión, cómo funciona. Aquí vemos que el compresor descarga aire. Van viendo la parte celeste, ¿no? Animada. Todo esto es aire. Todo está lleno de aire. Por eso le dije que el aire se usa para refrigerar, para producir el efecto vórtice y para combustionar. Entonces seguimos. Acá le pongo la chispa. Aquí está el ignitor. Y acá aparece 2 etapas, piloto A. Aquí estoy ingresando gas. El gas y la chispa se mezcla con el aire y produce el fuego. Miren cómo el fuego. Entonces, aquí el gas caliente pasa por esta pieza de transición. Lo que hemos visto hace un momento, que está embonado aquí. Y el gas caliente va, y aquí está la primera fila de álabes fijos de la turbina. Normalmente una central de 0 a 30 megavatios funciona así, con el piloto A. Pero yo no me quiero quedar en 30 megavatios, quiero llegar a más potencia. Automáticamente aparece otro sistema de gas y mete más gas, más fuego. Piloto A y B, y con estos 3 puedo llegar hasta 90 megavatios. Más fuego, más gas de combustión, más energía, más movimiento. Pero yo puedo dar mucho más. Entonces hay una tercera etapa que es diferente, que es la etapa C. Al final, todo el flujo de gas pasa por las 3 y las tres ingresos de gas con el aire producen los 200 megavatios en la turbina. Ahora hablemos de la turbina. La turbina es una máquina que convierte la energía cinética y térmica del gas de escape en energía mecánica en el eje. Nada más, es un convertidor. ¿Ok? Está formada por álabes fijos y álabes móviles más. ¿Qué son los álabes fijos? Son los álabes que, como su propio nombre dice, no se mueven, no tienen movimiento. ¿Y cuál es su finalidad? De darle la dirección más aerodinámica al gas para que cuando vaya a ir o a chocar o a impulsar los álabes móviles, lo que sí mueven el eje, sea de la forma más eficiente. Cuando ustedes se han llevado curso de turbomáquinas o dinámica de fluidos, van a ver un triángulo de velocidades. Para lo que es se utiliza en centrales hidroeléctricas. Ya, el mismo concepto se utiliza aquí. Estos son directrices, son álabes directrices que le van a ayudar a que el gas, cuando impacte sobre los álabes que se mueven en el eje, sea de manera más eficiente. ¿Ok? Si se dan cuenta, una turbina a gas tiene cuatro filas de álabes móviles fijos y 4 filas de álabes móviles. Esta es una foto real de un segmento. Son semicírculos, mírenme. Son semicírculos. Nosotros en el argot le llamamos venas, por eso vanes. Los vanes son álabes fijos. Los móviles son llamados blades.
Vamos a ver. Los móviles sí están acoplados al eje. Los fijos están acoplados a la carcasa de la turbina. Los móviles sí están acoplados al eje y donde se mueve. Todo lo que mueve el eje, todo lo que se mueve el eje es por los álabes móviles y ese movimiento es lo que produce el movimiento del rotor del generador y produce la electricidad. Ahora vamos a ver una foto de los móviles. Como se dan cuenta, los móviles están acoplados a un eje. Miren, acá tenemos una etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas de móviles. Los fijos tienen acá. Acá iría un fijo, 2 fijos, 3 fijos, 4 fijos. Por eso están siempre, el sentido de los gases viene de derecha a izquierda. Pasa por los fijos, le da la dirección para que impacte de la manera más eficiente en los móviles. Esto mueve la rueda. Pasa otra vez por fijos, mueve la siguiente rueda. Y así hasta las 4 ruedas. Entonces, la suma de las 4 movimientos es el movimiento en el eje. Aquí vamos a ver algo importante. Miren, aquí he sacado uno de estos álabes, lo he sacado abajo y estoy mirando la parte de abajo. Es hueco. ¿Por qué? Porque parte del aire que lo he comprimido tiene que entrar por aquí para refrigerarlos. Porque si no, no soportaría la alta temperatura de los gases de escape. Por eso acá ven un huequito, ¿eh? Un huequito. Igual aquí si ustedes ven aquí los fijos, tienen un montón de huequitos, miren. Por ahí entra aire y forma como un guante sobre el álave. ¿Para qué? Para que los gases calientes no lo erosione o no lo vaya devastando esto blanco. En realidad, este blanco es un material aislante térmico, PVC le llaman. Pero con el uso esto se va devastando y se va comiendo y de ahí se ve el metal. Cuando se ve el metal es peligroso porque ahí sí podría erosionar y hacerle hueco al álave. Y aquí vemos una turbina ya acoplada. Acá está el compresor axial. Acá está la turbina gas, pero solamente veo los álabes. ¿Esos álabes qué son? Esos álabes son los móviles. Los fijos están acá. Acá están las ruedas, no se ven. Y normalmente a este lado está el generador. Ahora, algo importante. ¿Cuánto es la eficiencia de una turbina gas? Normalmente está entre 33 y 38%. ¿Ok? Vamos a considerar 33% para hacer el número. O sea, la tercera parte es la eficiencia de la turbina gas. ¿Y eso qué tiene que ver? Es decir, miren, por cada 100 megavatios que la turbina produce en el eje, 70 megavatios se utiliza para mover el compresor. Los otros 30 megavatios está en este eje y lo usa el generador para producir electricidad. Es por eso que un ciclo simple a turbina gas tiene una eficiencia de 33%. ¿Por qué? Nuevamente repito, de los 100 megavatios que produce la turbina gas, solamente 30 megavatios o 33 megavatios produce el generador. Lo demás se utiliza para mover el compresor. Profesor, ¿se utiliza mucho? Sí, se utiliza mucho, pero es la única forma que se ha definido para tener una máquina más eficiente. Ahora, se está utilizando compresores más pequeños, más eficientes. Mientras menos etapas, esta tiene 3 etapas. Mientras menos etapas, menos trabajo necesita el compresor y más trabajo va a tener útil para el eje. Ok, ahí terminamos turbina gas. Vamos a ver si hay algunas preguntas para continuar la última parte. Acá el señor Choque pregunta, ¿cómo se espera que sea la participación de energías renovables en nuestra matriz energética en el próximo año? ¿Hay metas objetivos establecidos? Sí, hay metas se está soñando mucho en tener un 40 o 50% de energía renovable, pero ahora la energía renovable solamente está entrando por licitaciones, es decir, el gobierno dice, vamos a necesitar 200 o 300 megavatios de energía eólica, por decir. Entonces dice, a ver, ¿qué empresas quieren apostar? Entonces dice, yo tengo un precio base, yo voy a pagar $30 por cada megavatio hora que produzca.
Entonces, ese es mi precio base. Entonces, hay postores ahí, ¿no? A algunos le convendrá, a otros no. Entonces, van viendo cuál es el más barato técnico-económico y se le da, ok, listo, te aseguro el pago garantizado. ¿Y quién paga? Si ustedes se dan cuenta, pagamos todos nosotros o lo pagan los demás generadoras ese costo. Pero ahorita con esto es incierto, no sabemos cuándo saldremos de este problema del COVID y se puede... Esto ha quedado ahorita relegado, o sea, no sabemos cuándo se va a retomar. A ver, pregunta por acá. ¿Cuánto pasa? Inge, ¿por qué no se invierte más en centrales solares que en la carbón a que se debe? No, es que la de carbón entró en el año 2000 y es que no había gas natural, o sea, ya no había más y la demanda estaba creciendo. Por ejemplo, Sauder Perú, que está en Hilo, estaba creciendo mucho. Entonces dijo, ¿quién me pone a mí una central? Y su primo era Enersur, que estaba al costado del mismo Hilo, dijo, ya, yo te la voy a poner. Ya, pero hazme un contrato bilateral, nadie se mete en nuestro contrato. Entonces, ya dijo, ya, yo te hago el contrato, pero asegúrame que siempre voy a tener potencia. Entonces, ¿qué hizo Enersur? Ok, ¿qué oportunidad había ya? Si no hay en el sur, a nivel del mar no había hidroeléctrica, no se podía poner nada, todavía no había estudio de solar, porque los solares todavía era carísimo poner. Entonces dijeron, para darle energía a mi cliente, que es Sauder, le puso una central termoeléctrica a carbón. Es la única, eso ya no se va a poner nunca más. Dije, ¿por qué no se mete más centrales solares? Ya se respondí. ¿Cuál es el futuro de centrales térmicas de centrales renovables, considerando que el gas no es un elemento que vamos a tener siempre? Definitivamente el año 2000, a ver, solamente por responder ese ejemplo, en el año 2033, Engie, que es la segunda más grande del Perú, y Enel, que es la primera más grande del Perú, han dicho que ya no van a tener centrales termoeléctricas en todo el mundo. Las van a vender o ya no van a invertir. Suponemos que esa es la visión. Hasta el año 2035 veremos más centrales termoeléctricas. De ahí ya todo será renovable, hidroeléctrica o no convencional, que es eólica, mareomotriz o demás. Ya, fisión nuclear, accidentes, sí. ¿Cuánto cuesta una central térmica? Una central térmica, vamos a ver, este grupo que estamos viendo aquí, esta turbina gas instalada dura 9 meses. Todo el proyecto para generar 210 megavatios cuesta $138 millones, incluido su estación. ¿Ya? Es decir, aproximadamente $600 el kilovatio. Vamos a ver, fusión nuclear, sigue. Inge, ¿por qué el costo de kilovatio hora en una central térmica es más caro que una central hidráulica? Ya, a ver, acá tienes que separar dos tipos de costos. Hay un costo fijo y un costo variable. El costo fijo de una central hidroeléctrica es muy caro, es decir, ¿cuánto yo invierto para poner la central? Es mucho más caro, es 4 veces más caro una hidroeléctrica o 3 veces que una termoeléctrica. Pero ese es el costo inicial, la inversión inicial. Luego de eso viene el costo variable, es decir, cuánto me cuesta la operación y mantenimiento y el combustible. La termoeléctrica usa combustible, por eso es mucho más caro. La hidroeléctrica, ¿qué combustible usa? Ninguno, pero sí tiene un costo de operación y mantenimiento. ¿Y eso de qué va a depender? Del tipo de agua. Si el agua es tiene muchos sólidos en su composición, por ejemplo, la del Cañón del Pato, que está aquí en el norte, tiene un costo de sólidos en suspensión porque va a depender de cuánta tierrita tiene el agua y cuánto eso erosiona su turbina. Entonces, eso va a hacer que haga mayor mantenimiento más seguido. Pero, por ejemplo, tengo una central donde me parece que era de Machu Picchu, que a veces no tienen que hacerle mantenimiento menos tiempo. Entonces, su costo de mantenimiento es más barato. Al final, la suma nunca se va a comparar al costo del combustible, porque el combustible es una fuente de energía no renovable. Entonces, como va a tener un término que se va a acabar, mientras más se use, más caro va a ser. Espero haber respondido eso. ¿Qué más? ¿Cuál es el tiempo de vida útil de las turbinas? Ya, sí, un tiempo de vida
normales 25 años. Por ejemplo, en el año 2013 o 2014 se destruyó una turbina a gas acá en Santa Rosa, pero ya había cumplido sus 18, 19 años de vida. Entonces es normal por ahí. Si tu turbina dura 22 años, todo lo que dé adicional ya es ganancia. ¿Por qué? Porque está más de lo esperado. ¿Quién se carga el SFC? A ver, ¿quién me pregunta eso? A ver, Nicolás Paredes de Colca. El Static Frequency Converter, ya, mire, rápidamente voy a responder esta pregunta. El SFC, miren esta máquina, ¿ve? Esto de acá pesa 140 toneladas, 130 toneladas más o menos, ¿ya? Cuando yo voy a arrancar una planta, yo esto tengo que hacerlo girar inicialmente, tengo que darle un movimiento inicial. Entonces, hay varias formas de arrancarlo. Yo conozco dos. Una es con un motor, teniendo un motor acoplado antes del generador, que lo mueva inicialmente para darle el primer movimiento, que se llama motor de arranque, y otro es el Converter Frequency Static, o el convertidor de frecuencia estático. ¿Qué cosa es? En otras palabras, es un sistema de potencia con tiristores, en la cual yo varío una corriente eléctrica alterna y esta corriente la llevo al propio generador. Ojo, el generador que voy a tener aquí acopladito acá en el eje, yo le meto corriente en el arranque y en vez de convertirse como generador, lo paso a régimen de motor. O sea, pasa de régimen de máquina eléctrica que genera electricidad a máquina eléctrica que consume electricidad. Y cuando consume electricidad el motor, ¿qué produce? Movimiento en el eje. Entonces, con ese convertidor de frecuencia, yo le voy variando la frecuencia. ¿Para qué? Para que su velocidad de giro del eje también varíe lentamente, de 3, 4, 5, 8, 20, 30, 40, 50 RPM. Por eso es convertidor de frecuencia estático. Ustedes, yo llevaba ese laboratorio cuando estaba en la universidad, tenía un laboratorio donde yo variaba la frecuencia, entonces con eso variaba la velocidad de giro del motor. Eso es prácticamente igual. Y más o menos hasta la 2000, 2500 RPM, y de ahí se desconecta y la turbina a gas por su propio sistema de combustión ya se puede sostener y mover el eje. Yo te pregunté, respondí. En caso de turbinas GE con sistema de inyección de agua. Acá hay una pregunta interesante. Me preguntan sobre el sistema de inyección en agua. Normalmente, las que tienen inyección en agua son aquellas centrales o turbinas a gas que utilizan ¿qué? Utilizan diésel, o sea, son duales. Las de gas natural ya no utilizan agua o vapor para refrigerar. Ellas tienen un sistema de combustión que le llaman DLN o Dry Low Nose. En otras palabras, ¿qué cosa? Esa agua te permite refrigerar la llama para que no produzca más emisiones NOx, que están acá. Si lo ven aquí, acá dice NOx, NOx. Son óxidos nitróxidos, óxido nítrico, diferentes tipos de óxidos de nitrógeno que son dañinos para el medio ambiente. Entonces, con el agua yo limito eso y solamente se utiliza para centrales que utilizan diésel, no gas natural. Vamos a ver. Central térmica RECA Cerro Verde con ATG, según reportando incremento de eficiencia del año 2015, 2017 y 2019. ¿Cómo se explicaría esa eficiencia? No debería de bajar conforme el paso del año. No necesariamente. ¿Por qué? Yo tengo esta central. Primeramente, esa central de RECA no operó casi nunca. No opera. Ahora, ¿qué pasa si yo le hago un mantenimiento y lo voy haciendo upgrade? Por ejemplo, viene mi fabricante y me dice, hey, amigo, yo tengo ahora unas nuevas formas de paletas de la turbina que te cuestan tanto, pero te va a aumentar la eficiencia. Ah, ya, ¿cuánto me cuesta? ¿Hago mi análisis técnico económico? Sí, véndeme. Entonces va cambiando. Te venden. Por eso es que cuando tú compras una turbina a gas, compras así como un carro básico, medio y avanzado. Entonces, mientras más plata le metas, más eficiencia te da. Ellos te pueden decir, yo te llego hasta 39%, pero cuesta $30 millones. Ahora, ¿tienes dinero o no?
Ese es el tema. Sí se puede mejorar la eficiencia y ha sucedido muchas veces. Ahora, hay otra forma también, metiéndole el aire más frío, pero ya es un tema ya que ahorita no voy a tocar. Son estrategias. No, esta pregunta de la compresión no es uniforme. No es uniforme. El tema interno no es que, por ejemplo, esta tiene 13 etapas. 13 etapas. Acá entra un bar, sale 17 bares. No es que cada etapa bota 17 treceavos. No es así. La relación aire y combustible es 60-1, como lo indiqué hace un momento. Son 600 kilos de aire por segundo por 12 kilos de aire por segundo, de gas por segundo. Es de 1,50 de 1,55. Bueno, voy a seguir porque, señor, ¿cómo ve el tema del gasoducto sur peruano? ¿Usted cree que quiere concluir? Definitivamente no. El gasoducto sur es un proyecto que no, ahorita en estas condiciones no se va a dar hasta mínimo 2030. Y dudo mucho que se viabilice en los siguientes años. ¿De qué manera ayuda el BES en la RPF de centrales térmicas? Battery Energy System. Ahí veo que hay gente que se ha hecho su tarea y está buscando buenas preguntas. A ver. Rápidamente. Es una pregunta un poco medio compleja, pero voy a explicar. Nosotros en el sistema interconectado tenemos dos tipos de servicios, la regulación primaria de frecuencia y la regulación secundaria de frecuencia. La primaria es obligatoria. Todos debemos cumplir, que tenemos que tener, ustedes han visto estatismo, han visto el tema del estatismo, entonces todos tenemos que tener un cierto estatismo y una respuesta para que la frecuencia, cuando alguien saca su carga o mete su carga, no varíe bruscamente. Entonces, los generadores, ¿qué hacen? Aumentan o disminuyen su velocidad y con eso aumentan o disminuyen su potencia. Pero máquinas como las turbinas de gas son muy pesadas y no responden muy rápido, a diferencia de las hidráulicas. Entonces, ¿qué hace el BES? El BES es un sistema de batería, de almacenamiento, Battery Energy System Storage, ¿no? Almacena energía en baterías y cuando pasa eso, como la turbina a gas o el generador es muy lento, automáticamente él ve eso y por medio de, tiene baterías ahí almacenada de energía, lo convierte a AC y la parte que necesita lo suministra al sistema. Entonces, como tú ves como un todo, parte dio la turbina a gas y parte dio la batería. Entonces, ¿qué dice el COES? Este amiguito está cumpliendo con su parte de relación primaria, entonces no le castigamos, porque es un pago fuerte. Eso sirve. Otro punto que influía en central hilo fue interconexión de cliente entre Mantaro y Montalvo. Sí, podría decir. En realidad, no necesariamente esta línea. La primera línea que entró fue la Chilca, Poroma, Cerro Verde, ¿no? Y Socabaya. Esta fue la primera línea. La Mantaro Montalvo o el proyecto Mamo ha entrado el año pasado nada más. Pero Hilo 2, como vieron, ya no entra desde 2014. Y es eso. Pero ahorita ya con 3 líneas, tenemos 2 interconexiones en 500 y una en 220, del centro norte al sur, se ha puesto más robusto. Pero igual, en época de estiaje, Hilo 2 podría despachar. Mantaro. Hay una pregunta interesante de Mantaro. ¿Cuánto? Solamente les voy a decir que en Arequipa, en Charcani, hay una central hidroeléctrica que opera desde el año 1903. Yo tengo fotos con eso. O sea, tiene más de 100 años y sigue funcionando. Entonces, Mantaro tiene para 40 años más. Así que sus hijos más de repente pueden operar Mantaro. En el caso de centrales de reserva fría que no tienen hora de operación continua, la vida útil. Voy a seguir avanzando, ¿ya? Porque si no, no vamos a terminar nunca. Bastantes preguntas. Voy a tratar de responder todo. A ver. Ahora vamos a centrar la turbina a vapor ciclo Rankine. Aquí tiene que ver mucho el tema del agua. En la turbina a gas es aire, combustible. Aquí solamente es agua. Y el agua debe ser procesada. Y el agua tiene que tener algunas condiciones de pH, de conductividad, de fierro, de sodio, de oxígeno. Y aquí viene aquellos que despreciaron la química
tienen que volver a repasar. Yo te lo digo la verdad, me he vuelto experto en química solamente para entender el proceso, porque el agua que se utiliza para una turbina de vapor tiene que estar impoluta, no debe tener nada, ningún tipo de residuo sólido, caso como el silicio, no debe tener oxígeno. ¿Por qué? Porque el silicio es vidrio y eso no se puede destruir. Y si yo le meto agua con silicio a la turbina de vapor, la voy a erosionar, le voy a hacer hueco. Y si utilizo agua con oxígeno, ¿el oxígeno qué hace? Produce óxido. Voy a hacer que se oxide más rápido todos los componentes. Entonces, acá viene la química importante. Yo al final hablaré sobre cómo se produce el agua desmineralizada rápidamente. Ahora, los que hemos llevado física básica, vamos a acordar la parte de calorimetría y la parte de calorimetría, ¿no? ¿Recuerdan que había un calor latente, tanto de fusión y un calor latente de solidificación? A ver si igual no me acuerdo. El calor latente para pasar de sólido a líquido era 80 gramos por grado centígrado, y de líquido a vapor era 540 gramos por grado centígrado, ¿no? Ya, eso, 540 calorías, perdón, por grado centígrado, o 500, ¿cómo es? 80 calorías por gramo. 80 calorías por gramo para pasar de sólido a líquido, y 540 calorías por gramo para pasar de líquido a vapor, y viceversa. Entonces, esa energía, acá lo vamos a ver, miren. Yo, para pasar de menos 18 grados a 0 grados el agua sólida, necesito 37 kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Y aquí, ¿qué pasa? Yo voy a meter calor, pero la temperatura no varía, ¿te acuerdan? Entonces, ¿aquí qué está pasando? Está cambiando de fase el agua, de sólido a líquido. Y aquí lo mismo, una vez que ya tengo todo el agua líquida, toda la masa se convirtió en agua líquida, yo ya le puedo meter calor y va a comenzar a aumentar su temperatura. Hasta llegar a 100 grados centígrados. En 100 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Será como una olla, va a comenzar a vaporizarse. Una vez que se vaporiza, yo no aumento la temperatura, pero le meto mucho calor, y hago que toda la masa de líquida se vuelva masa gaseosa. ¿Y de aquí qué hago? Les meto más energía, y ese vapor, aquí se llama vapor saturado, este punto, lo sobrecaliento y llega a vapor sobrecalentado. Y es aquí, en esta línea, es donde se utiliza este vapor para la turbina de vapor, mejor, propiamente dicho. ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar. Pero este gráfico es importante porque nos ayuda a entender las propiedades del agua y a recordar. Porque a veces uno dice, oye, pero tengo tengo vapor por decir, a 100 grados, tengo vapor a 200 grados, tengo vapor a 300 grados. Pero también puedo tener agua líquida a 200 grados centígrados. Y sí, ¿pero por qué? Porque la presión es diferente. Entonces, esos términos tienen que comprenderlos, y recomiendo que lean un poquito de libros de termodinámica. Tienen el Morán Chapiro, el Van Wylen, tienen el Sengel, tienen el Frailes. Yo tengo todos esos libros, los he leído para entender el fenómeno, porque también era medio bruto. Así que, si uno no se pone a investigar, no aprende. Aquí tenemos ya un gráfico más sencillo de la turbina de vapor. ¿Qué horas son? No. Aquí tenemos un gráfico mucho más práctico. Esto fue de un curso que nos dictaron en Calpa, este gráfico de aquí, y me ayudó mucho a entender. Miren, y vamos a comenzar por el punto 1. Aquí yo tengo agua líquida, y lo voy a bombear. Le voy a aumentar, cuando es una bomba, ¿qué hace? Aumenta la presión, ¿no?, del agua. Por ejemplo, acá entra un bar, puede salir 10 bares, 12 bares, no sé. Entonces, la presión aumenta, entonces aumenta su presión, y esto va sobre un recuperador de calor o caldero. Aquí yo lo caliento el agua, me va cambiando de color, se pone violeta, de azul, se pone ya casi rojo, y aquí se vuelve vapor. Este vapor sobrecalentado lo llevo hacia una turbina de vapor. Igual que la turbina de gas, aquí a esta presión y temperatura es muy alta, y aquí se expande el vapor
perdiendo presión y temperatura, por eso se vuelve de rojo a un color más clarito, azul, y sale el agua caliente, o a veces sale vapor, pero con baja calidad, o sea, un vapor pobre. Entonces acá tengo un condensador. El condensador, ¿qué hace? Le quita calor a ese vapor pobre. ¿Para qué? Para que todo ese vapor se convierta en líquido. Entonces, ¿qué hace? Este condensador le permite o le ayuda a que el vapor cambie de fase. Y como hemos visto, si cambia de fase, no necesariamente cambia de temperatura. O sea, la temperatura en 4 y 1 es la misma, pero acá tengo vapor y acá tengo líquido. ¿Y esto cómo lo vemos en el gráfico temperatura-entropía? Así. Esta es una campana típica del agua. En el punto 1 tengo agua líquida o agua saturada, porque está aquí en este punto. Todo lo que está en esta línea, en este punto de aquí, es punto de saturación. Acá tengo agua líquida en punto de saturación. Es decir, que si yo le aumento la energía, va a volverse vapor. Yo lo bombeo y le cambio de 1 a 2. Es decir, ¿qué aumentó? Esta es una isóbara. Si se dan cuenta, es una isóbara. Presión baja, P-low, P-high, ¿no? Esta es una isóbara de presión baja, esta es una isóbara de presión alta. De 1 a 2, le aumento la presión y también aumenta la temperatura. Normalmente aumenta la temperatura. Está en 120 grados, subió a 200 grados. En el punto 2 tengo 200 grados, pero todavía tengo agua líquida nada más. Full líquido. Ojo, ¿eh? El punto 2 es líquido. Entonces aquí el calor le va a hacer el cambio de fase, o sea, le va a dar calor al agua y el calor, como está a punto, va a subir su temperatura, va a subir, pero ojo que la presión no varía porque esta es una isóbara. Llega al punto de saturación. Vamos a suponer que este punto aquí sería este punto intermedio, es este de acá. Es decir, que si yo le aumento un poco más de energía, automáticamente va a comenzarse a aparecer la primera burbuja de vapor. ¿Ok? Entonces sigo metiéndole calor. Toda el agua líquida en este punto 3 sale convertida en vapor. Vapor saturado. Saturado, ¿por qué le llamamos saturado? Un punto de saturación es un punto en el cual, si yo le aumento o lo disminuyo de energía, automáticamente ese fluido puede cambiar de estado. Por eso se llaman puntos de saturación. Entonces incide. Ahora, ¿por qué va hasta 3'? ¿Por qué? Como acá vieron, aquí, a pesar que todo se convirtió, le meto más calor. ¿Para qué? Para asegurarme que cuando yo le mande este vapor hacia la turbina, como la turbina nunca está cerca al caldero, está como a 40, 50 metros, entonces lo voy a mandar por una tubería, en ese transporte del vapor se va a comenzar a enfriar. Y si se enfría, va a aparecer, ¿qué cosa? Las primeras gotitas de agua. Van a producir dos fenómenos. Uno, que es la pérdida de presión. Va a haber un vacío. ¿Y ese vacío qué hace? Es como cuando tú soplas la botella hacia ti. ¿Sabes esto? Va a producir un vacío, entonces la tubería se va a comenzar a quebrarse, a comprimirse hacia adentro, a implosionar. Entonces, por eso no puedo yo llevar vapor saturado a la turbina. Tengo que sobrecalentarlo para que cuando llegue al punto donde está la turbina, llegue de dos formas, ¿no? Llegue con alta temperatura y alta presión. Por eso es que va de 3 a 3'. Con este punto de sobrecalentado, me aseguro que cuando llegue el vapor no llegue gotitas de líquido, porque eso sería malo, porque esa gotita de líquido, aparte que produce la implosión de la tubería, va a comenzar a romper los álabes, porque son como balas, son balitas. En el punto 3', vamos a poner que es el punto 3' aquí, yo expando, entonces pierde ¿qué? Pierde presión y pierde temperatura. Por eso dije, aquí sale presión y temperatura. Y mire, llega a este punto 4'. El punto 4', todo lo que está aquí es saturación. Entonces aquí el vapor está saturado. Entonces aquí le hago un condensador, le quito calor y todo el agua, sin cambiar de temperatura, pasa de vapor a líquido, al punto 1. Y así se complementa el ciclo. Vamos a ver las partes del ciclo, ¿ya? Hay uno que se llama el recuperador de calor, o también llamado Herzi.
algunos le llaman mal llamado caldero. Vamos a llamar, yo lo voy a llamar Hershey o recuperador de calor. ¿Qué pasa aquí? En el recuperador de calor, yo tengo una fuente de gases calientes e inciden sobre una serie de tuberías donde van agua líquida, y este calor, como vieron aquí, va a darle el calor que tengo acá alto, va a salir acá calor bajo, es decir, va a perder calor. Todo cambio de temperatura es también una ganancia o pérdida de calor. Es una de las leyes de la termodinámica. Entonces acá pasa lo mismo. Si un fluido ha cambiado de temperatura, es que ha ganado o ha perdido calor. Entonces, unos gases calientes aquí pierden temperatura, y ¿quién lo ganó? El agua. ¿Para qué? Para subir su temperatura y cambiarse de fase. En pocas palabras, ¿qué es el recuperador de calor? Es un sistema de tuberías donde el agua pasa de su estado líquido a gaseoso, es decir, de líquido a vapor. Otra parte que es la turbina de vapor. La turbina de vapor es parecida a la turbina de gas. Son álabes, tiene álabes fijos y álabes móviles. El vapor, si ven aquí, en esta tubería viene el vapor y se va a distribuir. Entonces va a comenzar a expandirse en los álabes. Y gira en un mismo eje. Mira, acá tengo ¿qué? Una turbina, dos turbinas, y acá tengo 3, 1, 2, 3, 4, 5. Una serie de turbinas que se mueven en un solo eje. Y aquí puedo poner un generador. Acá en el Perú no hay, pero sí hay así, mira, 1, 2 y esta otra más. Esas se llaman de alta, intermedia y de baja presión. Este tiene 2 de baja presión. Acá hay un gráfico de la turbina de Calpa y Enersur. Ahorita explicarlo es medio complejo, pero acá vamos a ver. Turbina de alta presión, turbina de intermedia. Por acá viene todo el vapor residual y se expande en la turbina de baja. Doble. Acá vimos doble, esto es lo mismo acá. Acá hay una a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha. Y aquí va el generador. Este es su gráfico esquemático de la anterior. Turbina de alta, turbina de intermedia y 2 turbinas de baja. Y acá, si ustedes ven, generador de salida, 292 megavatios. Algo importante es que, supongamos que este generador es de 100 megavatios. De esos 100 megavatios, el 55% lo da la turbina de baja, un 20% lo da la turbina de alta y el resto lo da la turbina de intermedia. Por eso cuando dicen baja presión, baja presión no, la turbina de baja presión es la turbina más importante en un sistema de vapor. Acá tenemos una misma foto, pero de la turbina desmontada para mantenimiento. Acá tenemos álabes móviles de alta presión, intermedia, y acá tenemos en contraflujo 2 de baja presión. Impresionante, ¿no? Yo tengo fotos donde una turbina de baja presión desmontada, estoy ahí trabajando. Hemos visto el caldero, hemos visto la turbina, ahora vamos a ver el condensador. El condensador, como les expliqué, es un sistema en el cual está destinado a enfriar o quitarle el calor latente al gas, en este caso al vapor. ¿Para qué? Para que este cambio de fase. Y acá hay 4 formas, ¿no? La más utilizada, este es aerocondensadores, esto que tenemos ahí en Chilca. En Chilca hay 4 turbinas a vapor que tienen aerocondensador. Ellos utilizan el aire del medio ambiente para enfriar los gases de escape, el vapor residual y que cambie de fase. Pero también hay unas con agua de mar, que ya son condensadores más robustos, que utilizan el agua de mar para enfriar o quitarle el calor latente al vapor y cambie de fase. Vamos a seguir avanzando porque el tiempo nos da. Acá tenemos una estructura básica de un aerocondensador, miren. Esto sí lo puedo explicar mejor, acá se ve mucho, mucho mejor. Miren, aquí viene el vapor residual, por acá. ¿Ok? Viene por aquí, no sé si ven esta flecha, sube, y yo acá tengo ventiladores. Entonces, ¿qué hago? Del aire del medio ambiente, que está a 25 grados centígrados, yo soplo o meto aire. Miren las flechas cómo van saliendo. Entonces, ¿el aire qué hace? Va a enfriar los tubos donde están el gas, el vapor,
¿Y esto qué va a hacer? Internamente va a cambiar de fase, va a pasar de gaseoso a líquido. Entonces, aquí, si ustedes ven, en estas tuberías azules, yo estoy recopilando las gotitas de agua líquida que se están formando y lo llevo a un tanque. Esas gotas se llaman condensado. ¿Por qué? Porque son producto de la condensación del vapor por medio de estos ventiladores. Cada ventilador es de 150 a 200 kilowatts. En donde yo trabajo tenemos 12 ventiladores. Entonces, para poder enfriar todo el vapor, aproximadamente 12 por 15 me da 1.8 megavatios. De 1.8 a 2 megavatios para enfriar. Por ejemplo, Engie tiene 40 ventiladores. Ellos necesitan 6 megavatios para enfriar, porque su planta es de 3 veces más grande que la nuestra. Calpa tiene 32 ventiladores de mayor potencia, también entre 5 a 6 megavatios. O sea, se consume mucho en un aerocondensador. Cosa muy diferente en un condensador con agua de mar, que se utiliza más bombas, entonces es más eficiente en un condensador con agua de mar, pero como no estamos cerca al mar y no hay agua, fuentes de agua, tenemos que utilizar el aire, por eso se utiliza muchas servicios auxiliares ahí. Y tenemos una bomba. Esta es una bomba, este es un motor y acá está la bomba. Este es el motor, esta es la bomba acoplada. Es un motor jaula de ardilla de arranque directo de 1.8 megavatios, casi 2 megavatios. Imagínense, es inmenso. Y la bomba tiene muchas etapas, es multietápica, ¿no? Tiene 6 etapas y tiene muchos puntos de salida de presión. Junto yo la turbina a gas y la turbina a vapor que hemos visto y se forma un ciclo combinado. Cuando te hablo de un ciclo combinado tienes que decir, yo tengo un ciclo Rankine de vapor más un ciclo Joule-Brayton, los que forman el ciclo combinado. Y para eso que tengo, los gases de escape calientes que salen de la turbina a gas, ya salen los gases de escape, vienen por aquí. Normalmente si no tuviera un ciclo combinado, esos gases yo los mando al medio ambiente. ¿Y a qué temperatura salen? Salen a 600 grados centígrados. Salen gases calientes que se pueden utilizar. Una vez en una planta, un vigilante dijo, ingeniero en la madrugada, ingeniero, un ovni. Y veía que caía algo, y salimos a ver, pues, ¿no? Y caía algo, estaba planeando así en fuego. Había pasado que por la chimenea pasó un pajarito y se prendió, pues, porque él no ve, pues, de noche. Y el vigilante lo que había visto era que el pajarito estaba planeando, pero estaba incendiando. Entonces, hay un efecto medio ambiente, sí, claro, pero para eso están los ciclos combinados. ¿Para qué? Para que esa energía que se está mandando al medio ambiente se mande hacia un recuperador de calor y produzca y haga ese calor se pierda produciendo vapor. Este es un damper que yo lo puedo mover, es una compuerta que cuando tengo problemas en ciclo combinado, en el ciclo de vapor, yo lo cierro entonces y trabajo como ciclo simple y por acá mando los gases de escape. Cuando está todo bien, yo lo pongo por aquí, bloqueo que se vaya por aquí, entonces los gases por sinergia se van a ir y van a irse al recuperador de calor. Es un divertent damper, se llama eso. Acá tenemos un esquema de ciclo combinado. Si ustedes aprecian, acá tengo una turbina a gas, compresor, turbina. Acá vienen los gases de escape, vienen por acá a 1000 grados Fahrenheit, que son 500 grados centígrados, y van sobre el recuperador de calor, ¿cierto? Esto produce aquí vapor y va sobre la turbina a vapor y acá está el condensador. Todo esto acoplado forma el ciclo combinado. Y acá tengo un generador de la turbina a gas, otro generador de la turbina a vapor, las dos se juntan y van a un transformador. En realidad van a dos transformadores diferentes, nunca va a un mismo transformador, porque como la turbina a vapor es más pequeña, genera menor tensión que la turbina a gas. Entonces cada uno tiene su transformador. Es lógico tener un transformador, porque si por A veces me malogra esto, me malogra los dos grupos. No puedo generar nada, es mejor tener cada uno su propio transformador. Por ejemplo, si malogra la turbina a vapor su generador, su transformador, yo puedo operar como ciclo simple, ¿no? Bueno, acá hay un balance energético, lo que le expliqué, del 100% de la energía que se produce la turbina ciclo simple, la turbina a gas, solo se aprovecha un 38%, lo demás se pierde en la chimenea.
como como flujo y calor. Pero si yo tengo un ciclo combinado del 100%, yo tengo 37% que produce una turbina a gas, en realidad es un poquito menos, y 21%. Entonces, de 100% produjo 37%, con ciclo combinado de 100% puedo producir 58 hasta 60% de eficiencia. Por eso ese ciclo combinado es más eficiente. Acá hay una estructura, esto tenemos que saberlo básicamente. Acá tiene la leyenda: presión, temperatura, flujo y entalpía. Y para todos se utiliza entalpía. ¿Qué es la entalpía? Revísenlo en los libros de termodinámica, que es entalpía, pero para algo sencillo, el trabajo producido es igual al flujo másico por la diferencia de entalpía. Es decir, vamos a analizar la turbina de alta presión. Dice, tengo 3.508 kilojoules por kilogramo en este punto. Acá tengo 3.203. Lo resto sale como 300, ¿no? 300 kilojoules por kilogramo. ¿Por cuánto es el flujo másico? 595. Lo multiplico y eso me da la potencia de la turbina. Igual para cualquiera, puede calcular para para las de baja presión, para cualquier punto. La entalpía es un parámetro físico que te ayuda a calcular el trabajo, que es la diferencia de entalpía por el flujo másico, te da el trabajo de cualquier sistema. Aquí tenemos el recuperador de calor, que es inmenso, con todo su proceso. Tengo 3 domos, HP, IP y baja presión. Cada uno tiene sus propias características y sus presiones elevadas. Por ejemplo, la de HP es de 130 bares, la de IP son de 28 bares y la de EDP son de 6 bares. Es una presión altísima. La temperatura, 550 grados centígrados, 550 grados centígrados de IP, y acá es 300 grados centígrados aproximadamente. Alguien, cuando trabajen ustedes en operaciones, en mantenimiento, esos datos tienen que tener en la memoria, porque lo vamos a consumir y vivir siempre. Datos de entalpía, de presión y temperatura. Y la misma campana que hemos visto hace un momento, aquí lo vamos a ver de todo un sistema completo. Vía, temperatura. Y acá veo el trabajo. Miren, el trabajo de HP, de la turbina HP, es esto menos esto, por el flujo másico. La de IP es esto menos esto. Y la de LP es esto menos esto. Sumo las tres y me tiene que dar 300 megavatios. ¿Y quién te define estos puntos? La presión y temperatura y el flujo másico, nada más. Muy sencillo. Existen tablas de vapor donde tú vas a ver, para 300 bares y 200 grados centígrados, ¿cuánto es la entalpía? Tanto. Ok, lo anotas. ¿Cuánto es? ¿Y cuánto sale en el punto de abajo? 100 bares, 50 grados centígrados. ¡Pum! Diferencia y el flujo másico y el trabajo. Hay un bonus extra, los generadores para turbinas grandes, son generadores enfriados por hidrógeno. Es muy peligroso el hidrógeno, se utiliza porque tiene propiedades refrigerantes, pero en combinación con el aire es una mezcla explosiva. Por eso tiene todo un proceso para quitarle el hidrógeno, para hacer mantenimiento y para volver a inyectarlo. Es muy interesante ese proceso. Las plantas de Fénix, de Enersur y de Calpa tienen hidrógeno. La curva de escapabilidad es algo que deben aprender. Les recomiendo a los que hayan llevado máquinas eléctricas 2, tienen que aprender muy bien esto, porque los que entrevistamos a la gente siempre preguntamos esto: ¿cómo se define la curva de arriba, la curva de abajo y la curva intermedia y la curva de abajo? Ahí dice, ¿no? Límite térmico de devanado del rotor, límite térmico del devanado estatórico, límite térmico de los extremos del núcleo del estator. ¿En dónde pueden encontrar eso? En el libro del Rachid, de estabilidad y sistema de potencia. Ahí está explicado y bien definido cómo se forma esta curva de escapabilidad. También ¿cómo le llaman? Carta de operación o curva PQ, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Vamos a ver si hay preguntas. También ya me cansé. A ver. Un poco de agua. En el caso de las centrales de reserva fría que no tienen hora de operación continua, la vida útil.
Sí, sí, Harold, así es. Las centrales de reserva fría que no tienen horas de operación continua, así es. Normalmente, cuando tú compras una turbina a gas, tú dices, voy a operar siempre, entonces ellos te dicen, ok, son 100.000 horas de operación. Tiene 100.000 horas de operación. Que si uno saca la división 100.000 entre 8.300 horas que tiene un año, por decir, es 18 años, 19 años, ¿no? No me equivoco. Entonces ellos te dicen, tú puedes operar 100.000 horas y yo te aseguro que tu máquina va a durar 100.000 horas. Claro, pero si no operas 10 años, entonces tú no has acumulado, tiene un contador de horas, entonces no entraría, se extiende su vida útil, ¿no? Pero yo hablo de la vida operativa, no de la vida de reserva fría. Sí, a ver, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el daño conjunto de daños que pueden ser determinantes para dejar fuera de servicio central térmica? Uy, la central hidroeléctrica, por ejemplo, una vez puesta en servicio ya prácticamente no te olvidas, no tiene, es más, en Yuncán, en una oportunidad no hay operadores, todo lo hacen remoto. Y solamente en el pueblo aledaño hay gente de mantenimiento que cuando hay algún problema X va y lo ve. Y me acuerdo que algunas veces al vigilante yo le decía, oye, compadrito, este parámetro, a ver, chequéalo. Iba y me decía, ingeniero, 3.4. No sabía qué cosa significaba, no te decía el valor, 3.4. Muchas gracias, Pablo. Y así. En cambio, una central térmica tiene el 8 o 10 veces más sistemas, más variables, tiene mucho calor. Al tener calor, todo eso produce un desgaste, produce menos tiempo de vida, mucho riesgo. Entonces, hay cantidad de fallas. Por ejemplo, para una turbina gas, lo peor que es que se te rompa un álabe y eso destroce todos los álabes de la turbina gas. Para una turbina a vapor, lo peor que te puede pasar es que tu agua esté mal, que no hayas, y que se te oxide, o que entre muchos sílica o sílice y rompa los álabes o los fisure. Es fatal. Hay muchas variables, muchas fallas. Gracias a Dios, en mi tiempo de operación, las fallas que hemos tenido se han podido controlar. Yo sé que hay otras plantas que, por ejemplo, se le ha roto un compresor. En Puerto Bravo, en el año 2016, se rompió el eje a 3 turbinas a gas. A 3 turbinas a gas. ¿Y por qué? Apunten esto, por favor. Resonancia subsíncrona, fenómeno. No se había dado en el mundo del año 73. Y como en el Perú todo lo volvemos nuevo, pasó en el Perú y tuvimos que hacer una investigación adicional. Resonancia subsíncrona, muy interesante, un fenómeno muy, muy interesante. Es la interacción entre la resonancia mecánica de las masas con respecto a la resonancia eléctrica. Muy interesante. ¿Qué más? Conjunto de daños. En las pruebas funcionales de la turbina gas, ¿qué porcentaje de cargas se hacen en esta prueba? No. Tú tienes en las pruebas funcionales se hacen 25, 50, 75 y 100%, prácticamente en todas las cargas. Tú tienes que saber por qué, porque tú tienes un rendimiento o una eficiencia que te asegura el fabricante para diferentes potencias. Entonces tú tienes que hacer tu curva de rendimiento y tú tienes que hacer pruebas a las 4 para que más o menos te salga tu curva lineal. ¿Qué más? Luis Gómez, la prueba ya es la misma, ¿no? Ingeniero, mucho gusto, igualmente. Esta técnica de ciclo siempre puede convertirse en central. ¡Claro! Definitivamente sí. Todas las centrales térmicas, el 95% nacieron como centrales de ciclo simple. ¿Qué pasó? El damper que le mostré, esa compuerta, a veces no viene. Entonces, ¿qué haces? Cambias ese damper y ya puedes tú derivar los gases de escape al medio ambiente de la chimenea o hacia la siguiente parte, que es ya el recuperador de calor. Pero sí, la inversión es, si tienes una central de 138 millones de turbina gas de 200 megavatios, tienes que invertir casi lo mismo para tener 100 megavatios adicionales en una turbina a vapor. Lo importante es que ya no vas a consumir más gas, porque con el mismo gas produces 50% más de potencia. Ventajas y desventajas de un FC respecto a un motor de arranque. Otra vez choque, me suena, no sé. Pues, alguna vez me parece que ya te saqué quién eres ya. Sí. Mira, para mi experiencia, el SFC es más efectivo. ¿Por qué? Porque si se te malogra un tiristor, vas,
lo sacas, lo cambias, como son 6 tilistores o 12 tilistores, va a depender de la configuración, te malogra uno, lo sacas y lo cambias. Te malogra el motor de arranque y con cómo lo vas a cambiar, tiene que hacer el mantenimiento. Además que ese motor de arranque tiene un convertidor hidráulico, ya tiene muchas piezas que están, ese convertidor en realidad es como una serie de engranajes que están para poder reducir la velocidad. Entonces, eso es un punto de falla, me parece. Para mí, un sistema estático es mucho más confiable. ¿Cómo se puede hacer la regulación primaria de centrales solares? Es un problema que hasta ahorita no tiene solución. Puede ser con el sistema BESS, puede ser con tener un grupo diésel de emergencia ahí que esté constantemente dando la cantidad de potencia ahí. Cuando se cae la luminosidad, la cantidad de sol, pasa una nube y cae la potencia, automáticamente arranca el grupo y da la otra potencia, pero de verdad no he investigado mucho eso. Otra, teniendo 2 generadores de 200 megavatios, por ejemplo, ya, pero uno es enfriado por aire y otro por hidrógeno, ya, según su experiencia, ¿qué sistema de enfriamiento es mejor? La 5000F no es necesariamente, yo tengo 5000F4 en Termochilca y no es refrigerado por aire, pero en realidad no es que uno sea mejor o peor. Cuando tú tienes un generador de más de 250 megavatios, es muy difícil tener un refrigerador con aire, porque vas a tener que meter mucho aire para refrigerarlo. Entonces es mejor encapsularlo con hidrógeno. Es más que todo por la potencia, por la practicidad y el tamaño del sistema de refrigeración. De 250 megavatios para adelante, todos van a ser con hidrógeno. De 250 para abajo, serían refrigerados por aire. ¿Cuáles son las fallas más comunes que pueden afectar al generador? Y también que regular las cuentas. Ya, vamos a ver un generador. Es que el generador es una de las, por eso somos electricistas, es una de las máquinas más nobles que existe. Generalmente nunca falla, pero cuando falla te malogra todo. Primero, si tú le haces pruebas anuales, ¿sabes qué prueba es importante aparte de la de aislamiento y bueno, sobre todo el aislamiento, y la prueba más vital es la resistencia óhmica? ¿Por qué? Porque la prueba de resistencia óhmica dice, tú agarras los 3 devanados y tienes que mandarte los mismos miliohmios o microohmios. Basta que una se mueva un 1.5% con respecto a la otra, eso te está indicando que hay un problema. Que ese problema va a evolucionar no en forma lineal, sino en forma exponencial. El siguiente año no va a haber una diferencia de 1.5, sino va a haber de 20. Y en 20 sí puede producir un desbalance de carga. Entonces, hay que hacerle este tipo de pruebas. Por ejemplo, ¿dónde tienes problemas tú? Cuando tienes un lugar con mucha polución, esa polución se pega en el aislamiento, entonces va a producir un punto de falla y una pérdida de aislamiento. Otro, cuando no haces mantenimiento al sistema de excitatriz, ya sea por anillos rozantes o por diodos rotativos, hay que hacerlo. Los cojinetes también, hay que estar viendo la temperatura y las vibraciones. Hacerle los mantenimientos que recomiendan los fabricantes. Eso lo hacen cada 8.300 horas, cada 15.000 horas de operación. No sé, y también qué reguladores cuenta, dice, la central termodinámica para mantener la frecuencia del sistema. ¿Qué reguladores? Bueno, toda central tiene un sistema de ABR y un sistema de regulación de potencia, estatismo. Ahora, más que todo es la capacidad de respuesta que tiene. Por ejemplo, y eso va a depender, por ejemplo, una turbina de vapor. Producir más vapor o menos vapor es muy lento para regularla, para meterlo al generador para que ésta responda rápido. Entonces, la turbina de vapor totalmente descartada. La turbina a gas sí podría ser, pero el sistema de válvulas de inyección de gas tiene que ser más rápido y va a depender del sistema de control o del gobernador. Entonces, si tú pagas un dinero adicional, Siemens o GE o Mitsubishi dice, ok, yo te pongo un gobernador, lo máximo que responda rápido, pues te va a costar. Va a depender de lo que tú compres. ¿De qué consiste la prueba de potencia efectiva? Ya, esta prueba
va más que todo, voy a explicar algo comercial. Cuando tú tienes central y está dentro de un sistema como el COES, a ti te pagan dos tipos de conceptos, por energía y por potencia. El pago por energía más o menos es el 75% de la facturación y el pago de potencia es el 25%. Ahora, ¿cómo te pagan por potencia? Hay una definición que se llama potencia firme. La potencia firme, si no mal no me equivoco, la definición es la potencia asegurada, la máxima potencia asegurada que tú puedes dar en hora punta. Un momentito, por favor. Creo que ya acabó. Bueno, entonces la prueba de potencia efectiva es la que te indica qué potencia tú puedes dar a unas ciertas condiciones ISO de temperatura y presión ambiente. Entonces, eso se evalúa cada 2 años para ver cómo va degradándose la máquina. Y cada 2 años, si que tú no haces mantenimiento, va a perder potencia, entonces te pagan menos. Ya, ¿de qué forma calienta de 3 a prima? Eso es con más calor, más calor en la cámara, Me han dicho que ya tengo que terminar. Lo siento si hay muchas preguntas. ¿Qué dice acá? Ingeniero, buenas noches. ¿A qué se debe que solo use el sistema GIS porque la demás no tiene? No, es que el sistema GIS va a depender del área que tengas para tu estación. Por ejemplo, Termochilca y Enersur tuvieron bastante área. Entonces pudieron poner una estación convencional. Si es un área pequeña, tienes que 30%, 40% del área que tenemos, entonces tienes que poner GIS, porque es más compacto. Por eso es diferencia. Bueno, señores, creo que voy a terminar acá la presentación. Espero que les haya gustado. Yo sé que es muy rápido, hay muchos conocimientos, pero ahí tienen mi correo para intercambiar ideas y ha sido un gusto participar. Les doy el pase a los representantes del grupo IEEE PES de San Marcos para cerrar esto. Sí, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, quería hacer una pregunta acá en Facebook de Uber Canasa. ¿Con qué cámaras de intercambiador de calor trabajan, abiertas o cerradas, y en cuánto aumenta el porcentaje en el rendimiento? ¿Con qué cámaras? Me habla de la vapor. No, las cámaras... no, la cámara de combustión de la turbina. La pregunta es algo ambigua. Voy a suponer que sea la cámara de combustión. Todas las cámaras de combustión son cerradas, porque es un sistema CAN anular. O sea, es decir, que no hay emisión de gases o de calor al medio ambiente, entre comillas. Son cerradas. No sé si esa sería la pregunta, porque es medio ambigua. Quizás le faltó definir si es las cámaras de combustión de la turbina a gas o las cámaras de recuperador de calor. Bueno, si eso es todo. Muchas gracias, ingeniero. Más bien, le esperamos para otra oportunidad, una excelente conferencia. Y le voy a dar el pase a mi compañero Ian para poder terminar con la conferencia y posteriormente para la obtención de los certificados que se le va a realizar la próxima semana. Okay, muchas gracias a todos ustedes. De verdad que ha sido algo muy, muy bueno, muy buenas preguntas. Hay gente que tiene algo de conocimiento y ha querido hacerme algunas consultas muy interesantes y me ha hecho bastante pensar. Muchas gracias. Cuídense mucho. Ustedes van a ser el futuro de nuestro país. Cuando yo me vaya, como le decía a otras personas, queremos formar, somos muchos ingenieros que queremos formar gente que tome nuestra posta, que no traigan gente de otros lugares, sino que sean de aquí, de acá del país, y que sigan con estas tecnologías. Y muchas gracias nuevamente. Gracias, ingeniero. Salgo, ¿no?